Precaución, el contenido que a continuación va a ver es una continuación directa del anime del año 2017 Made in Abyss, ya que la película que se va a hablar es la continuación directa de tal anime, tanto en la versión animada como en el manga. En caso de que haya algún spoiler, se va a dejar una marca de tiempo, pero igual es altamente recomendado ver el anime, por una parte debido a que es una de mis más altas recomendaciones, además de ser magnífica en todos los aspectos. Y por otra, y lo más importante, es debido a que usted, telespectador, pueda entender con gran profundidad y correctamente por qué esta secuela es tan buena. Una vez que ya ha sido avisado, es libre de continuar, disfrute la aventura. Un viaje tiene un inicio y un fin, pero también algunos tienen sus mitades, sus partes intermedias. Partes que nunca se olvidarán a lo largo del viaje, ya que tanto hacen el viaje lo que es, como la persona lo que será al final de este. Especialmente un viaje del cual no se tiene retorno. Y es así como comienza Mating Abyss, Dawn of the Deep Soul, la película que salió este año, primeramente en Japón y luego en algunos países, pero debido a la crisis actual, hasta ahorita podemos ver Virtual Cinema, el cual permite que un mayor, especialmente del lado oeste, que puedan finalmente ver y disfrutar de la película. Está hablando de esta película debido además de la fascinación que tuve por el anime y por lo tanto por cualquier secuela que se quiera de esta, debido a que es una película que he estado esperando durante años. Algunos meses después de terminar el anime me empecé el manga. Es una experiencia magnífica. En otro video lo recomendaré porque cada, no solo el manga, sino cada arco del manga necesita su propio video, tanto de lo magnífico que es, su evolución, su arte y muchas otras cosas. Pero en este caso estamos hablando de la película. Por una parte, yo he sentido el hype desde que vi esas escenas de pelea, de emoción, los rasgos faciales. Desde ese momento no me podía esperar la secuela. Avanzamos en el tiempo y dan los primeros trailers, concretamente de la película. Aún más hype, no me podía aguantar. Prácticamente en algún momento estaba dudando si verlos o no, con el miedo de dos cosas. Una, que no se cumplieran mis expectativas y otra, que no pudiera pensar en ninguna otra cosa. Y llegamos ya finalmente. La película se estrena y tiempo después, por ciertos métodos, puedo acceder a la película. Y entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cumplió las expectativas? Podría dejar esta incógnita para el final del video, pero honestamente, esto no es un tutorial de clickbait. Así que vamos al grano. Sí, todas. Todas y cada una las superó con creces. Me atrevo a decir que es lo mejor que he visto en años. No solo en este año, pero años. Ya estamos hablando de probablemente una de las mejores películas en general. Ahora, esto es puramente hablada mía. Entonces vamos al grano. ¿Por qué considero que es así? Voy a mencionar algunos aspectos, pero tengo que aclarar, estos no son todos. Es muy probable que haya alguno que no destaque y que sea igual de increíble. Y también es probable que alguno de los que destaque, que no destaque con toda su intensidad, debido a que estas son solo mis palabras y no pueden expresar realmente lo asombroso que es esta película. Pero con eso en cuenta, empecemos por la visual, más específicamente la parte artística. Desde el anime, desde el anime esto ha sido un punto clave en por qué entra en los ojos, por qué entra como producto de algo que fascina, de algo que atrae. Yo, honestamente, al principio no tenía tantísimo interés en el anime, pero viendo un poco las portadas y algunas imágenes de sobre todo el background, es decir, los paisajes, las montañas, la fauna o la flora, me entró el interés. Y realmente el anime captura muy bien esto. Osamu Masuyama, un maestro de este aspecto, nos muestra con aspectos tan detallados pero tan únicos como el hecho de simplemente moldear los tablones de madera del piso de algún lugar para mostrar su uso dependiendo de la zona. Ya con esto en mente me tenía grandes expectativas para la película debido a ver los fondos que esta se ve en el manga y realmente lo superó, honestamente lo superó. Ver ya no solo la capa helada, esta capa
maravillosa que transmite tanta soledad, hostilidad, fascinación, miedo de simplemente caminar en esta. No solo eso, desde un inicio viendo el jardín de flores, ya desde ese punto estuve enamorado honestamente. Y eso que eran solo los primeros minutos de la película. Como segundo aspecto que quiero tocar, voy a tocar la animación. Este es un aspecto que honestamente se puede profundizar mucho por dos aspectos. Uno, que en general la animación, que es ya una mejora visible de lo que vemos en el anime, y ya el anime era bastante bueno, se nota ahí que se notan tres cosas: el presupuesto, el talento, el amor. Por una parte, el presupuesto, se nota estas escenas mucho más refinadas, con más detalle, incluso con más escenas detalladas en momentos como peleas. Por otra parte, el detalle del trabajo que se nota en toda la composición, cómo están hechas, la fluidez de algunas de estas escenas. Y el amor. El amor realmente, porque una de las mayores temores que yo tenía del manga es cómo iba a adaptar algunas de las escenas. Especialmente porque la edición del creador, Akihito, del manga, fue muy, ¿cómo decirlo? Por una parte bizarra y por otra magnífica. Bizarra en el hecho de que esta es una de las primeras peleas o movimientos que veo de esta manera, y por otra manera magnífica porque realmente son paneles que uno simplemente los ve por primera vez y tiene que parar de leer para admirarlos. Y el otro aspecto que yo estaba mencionando son las expresiones. Las expresiones visuales, puedo ser honesto, no pensé que las iban a destacar, especialmente porque una de las propiedades que tiene el manga es esto, de poder realmente definir una cara, que es lo que intenta decir, sobre todo un artista tan experimentado como Akihito, pero de alguna manera lo han hecho, y lo han hecho con creces. Realmente viendo todas las expresiones de terror, de miedo, de ira, las de ira son magníficas en esta película, me ha, me ha captado de una manera increíble. Otro de los aspectos que quería mencionar es en sí que también adapta al manga. Creo que una de las descripciones que yo diría es pasar de ser una receta con premios galardonados a una comida hecha por una mamá que tiene un restaurante de 3 estrellas Michelin. Con esto me refiero a dos cosas. Primero, como ya lo he mencionado, pero es que no puedo dejar de mencionarlo, el amor. El amor por tantas partes, a tantos elementos, a tantos cuidados. Es que simplemente ya con observar la estructura de Idaho, todos los cuartos, los detalles que estos tienen, cómo van atravesando incluso las herramientas que se utilizan para ciertos procedimientos que serían spoilers, es que es un detalle simplemente increíble. Es que es increíble pensar cómo las mismas ideas que uno tenía de cómo podía adaptar esto las han planteado también. No exactamente iguales, porque cada uno piensa diferente, pero se ha planteado también de esta manera que uno no lo siente para nada raro. Incluso, como ya lo mencioné, algunas escenas que realmente uno ni sabía cómo las podía adaptar. Por eso me quedo con esto. Es una adaptación de 10 de 10. La historia. Vamos a ver, este tema no va a profundizar mucho porque en sí entraría spoiler, pero ¿qué más voy a decir? Big Fiction, o lo top de lo top. Es que simplemente una secuela que es tan buena que no requiere necesariamente de su precuela, pero al mismo tiempo continúa perfectamente todos los temas de la precuela. Es algo complejo que realmente no sé si me hago entender, pero, pero es que realmente lo hace, realmente. La manera en que transmite tantas emociones, tanto líneas de pensamiento, tantas teorías, tantas cosas que planteó el primer anime y las continúa, pero las continúa de su manera única y diferente, que las hace realmente un arco destacable, ya no solo en su propia obra, pero en general es magnífico. Un elemento que realmente, vamos a ver, no, en un principio el anime no había considerado tanto, pero ya luego de revisar de nuevo el anime, estar leyendo el manga y ver la película, es las voces que llegan a hacer los actores son increíbles, realmente. Ya en el anime, algunas de las escenas como el capítulo 10, maravilloso, pero es que en este es que realmente es el punto donde no puedo destacar. Bueno, sí se puede destacar a Bondrewd, porque Bondrewd es bestialidad, brilla de una manera increíble. Los demás no se quedan atrás. Los demás, honestamente, yo pensé que
podían quedarse atrás por la presencia de este personaje, este antagonista tan volado, vamos a dejarlo en volado, pero de alguna manera llega a ese nivel en su propia manera. No voy a entrar mucho en por qué, pero realmente es que los rangos que llegan, qué tanta emoción puede mostrar, el tipo de emoción que puede mostrar, porque no es una emoción simple, es una emoción compleja, muchas veces muy compleja. Y honestamente, mi aspecto favorito, el que he estado analizando una vez tras otra, el soundtrack. Ya en el primero es uno de los mejores. Yo desde el primero lo clasificaba como uno de los mejores. Pero es que este sí es que lo tengo que llamar de alguna manera, de lo exquisito, saboreable, delictuoso, magnífico simplemente que es, lo diría como una evolución natural que tiene al igual que la película. Es decir, esto se te sigue la misma evolución que la película, en el sentido de que capta todas las emociones y todo lo de la primera temporada, pero se defiende a sí mismo, además de poder captar estas emociones. Una de mis ejemplos, yo creo que caracteriza mejor esto, es la canción Hechos. Una canción al puro principio del soundtrack que realmente captura muy bien esto. Al tomar partes del primer soundtrack y adaptarlas de una manera magnífica para dar la esencia del segundo. Aparte de esto, es que realmente es una obra de arte, honestamente, es de lo mejor que he escuchado. Una locura, realmente los cantos. Es al punto de que en el primero podía calificar algunas de mis soundtracks favoritos sin que ninguna se quedara atrás, obviamente, pero puedo destacar una que dos. Este segundo me cuesta mucho, honestamente, cada vez que lo revisito, a veces cambio alguna de las con que me quedo, que son mis favoritos, porque realmente es que cada una, y sobre todo, y algo que quiero destacar y que es muy importante, es cómo estas se relacionan con la historia. Ya en el primero veíamos como algunas se relacionaban muy bien con la historia, con los momentos, con los sonidos orgánicos y con todo. Pero es que en el segundo estamos hablando de que de principio a fin cada canción no solo capta, sino que cuenta la historia. En un principio lo escuché solo, no planeaba escucharlo para explorar una película, pero no me podía aguantar. Todo escuché solo y simplemente el rango de emociones que lleva, la cantidad de emociones que puede transmitir y todo, ya no solo de por sí el peso de esto, sino que, sí, que es como leer el manga. Realmente es como leer el manga de principio a fin. Hace tiempo, hace meses es que no me lo había leído, pero simplemente escuchar, pensar, ver los nombres de los soundtracks, porque incluido eso, es revivir toda la historia, de principio a fin, cada detallito. Ya viéndolo con la película, es exactamente eso. No sé cómo lo logro, pero es una hazaña impresionante. Como podrán notar en el video, no enseño realmente nada de la película en plan, ninguna escena de animación. La razón que no es que no me atrevo a enseñar algo de esta maravillosa película en una mala calidad o en algo, porque realmente esa es la única posible versión con la que podría mostrar esta película de momento. No me atrevo, simplemente. Es una película que está hecha tan bien, la animación es tan bella, los visuales, el soundtrack, que se merece las condiciones aptas para... Se las merece, es que simplemente se las merece. Lo que quiero destacar es que esta película realmente se merece este título de película. De una visión con más presupuesto, más esfuerzo que un anime y que cuente algo importante en este tiempo de película. Muchas veces las películas de anime están caracterizadas por partes que son menos importantes de la historia o algo que no tienen tanto que ver, que uno se puede saltar para seguir a la siguiente temporada y no hay problema. Pero es que esta película no. Es una película, pero más bien para que la gente la vea más, yo diría que es la Season 1.5. Pero al mismo tiempo no le quiero llamar a esto porque algo muy particular que tiene este arco y por lo que yo considero que fue perfecto que la adaptaron así. Porque el arco tiene estructura de película, tiene estructura cinematográfica. De principio a medio, al clímax, al final. La tiene perfectamente la estructura. Tanto así que el pacing de la película no se siente en ningún, pero en ningún momento mal.
En algunos momentos algunos pueden decir un poco acelerado, pero realmente es que no. Es que realmente no es que es acelerado porque pasan las cosas sin explicación ni nada. No, es porque lo que está pasando va con esa velocidad. Tiene que pasar con esa velocidad, si no se sentiría antinatural, si no, no sería lo mismo, si no, no sería la experiencia cinematográfica, la experiencia de lectura que es. El manga pasa lo mismo, realmente si uno el manga lo lee rápido, uno se da cuenta que no es que es un país rápido, es que así es la historia. Y así era digna de contar. Hay muchos temas que hablar. Esta película es una maravilla. Desde Bondroot como un antagonista que realmente hiela hasta los huesos de su primera incluso apariencia. Que Prushka realmente es la dulzura encarnada, pero al mismo tiempo es realmente una de las pruebas más puras de fuerza. La evolución de los personajes, como estos evolucionan no solo para bien, sino para mal, de tal manera que no es una experiencia como muchas otras que lo hacen crecer como persona y superarse, sino que los van definiendo como personajes que en un principio no tienen identidad, pero a lo largo de esta película la van creando. De esta película hay muchas cosas que hablar, pero lo único que puedo decir es que véanla, más que véanla, sientan esa experiencia, que es tan única y especial que los va a dejar emocionalmente y físicamente como si estuvieran en el viaje, pero con el pequeño detalle de que es cuando están ascendiendo el viaje. Muchas gracias por escuchar, espero que tengan un buen día, compren bastante Kleenex para la experiencia, aunque ya lo digo que no va a ser suficiente, no importa cuánto compren. Hasta la próxima.